El gobierno dominicano incursionó exitosamente en el mercado de capitales esta semana, tal y como habíamos planteado en varios programas anteriores. No veíamos ningún problema en la posibilidad de que el gobierno pudiese tocar los mercados y levantar cualquier cantidad de dinero que desease, incluso más de 3.000 millones de dólares, como fue el caso cuando se aprobó el presupuesto complementario. Vimos que las necesidades de financiamiento bruta del gobierno remontaban más de 200.000 millones de pesos, unos 3.500 millones de dólares, pero obviamente había una parte del primer presupuesto complementario que el gobierno todavía no había completado su financiamiento, no había obtenido ese financiamiento. Entonces se aprovechó y ahora, yendo una sola vez, se levantan 3.800 millones de dólares en bonos globales, que tienen varios componentes. Hay un componente en moneda dominicana, en pesos dominicanos, equivalente a unos 300 millones de dólares, que fueron emitidos los 17.5 billones de pesos a una tasa cercana al 10%, que es ligeramente por encima de cuando se emitió ese bono a principios de año, pero hay que tener en cuenta que de allá para acá ha habido un aumento de la incertidumbre, de los riesgos, y en consecuencia el mercado, por la reapertura de ese bono, exigió unos 25 puntos básicos adicionales, que es razonable, es entendible, perfectamente entendible. Lo mismo sucedió con el bono 2060, el bono a 40 años, que el gobierno emitió, creo que fueron unos 1.800 o 1.700 millones de dólares a una tasa de 6.25, poco más alta que la de 5.875 que había emitido a principios de año. Pero de nuevo, es mayor riesgo con el manejo, los indicadores macroeconómicos del país. Los mercados te requieren, más cuando vas a reaperturar en un monto significativo, una pequeña prima adicional. Nosotros entendemos que la emisión fue muy exitosa. Creemos que el mercado le ha dado un gran respaldo a la República Dominicana. Yo creo que deben haber incidido, sin lugar a duda, los indicadores de nuestra economía en los últimos años, concomitantemente con el discurso market friendly que tiene la nueva administración. Es una administración donde predomina un mensaje de que cuentan con el sector privado para seguir creciendo. Eso es música para los oídos de los tenedores de bono cuando tú escuchas que hay un gobierno que quiere descansar mucho en la iniciativa privada y que el gobierno va a querer invitar a los privados a que se unan junto al esfuerzo público para echar esto a andar. Esto es muy importante y de ahí la importancia que vamos a analizar más adelante del tema de las alianzas público-privadas y la necesidad de que el país tenga un mecanismo expedito y transparente para que estas inversiones se puedan realizar. El gobierno, nosotros sabemos que una parte de estos recursos van a ser utilizados para garantizar la extensión hasta final de año de los programas de asistencia financiera a los hogares, a desempleados, a grupos de menores ingresos, que el gobierno desde la pasada administración ha venido ejecutando para tratar de garantizar un ingreso mínimo a los hogares dominicanos en esta coyuntura donde mucha gente ha sido forzada a quedarse en su casa, otros han sido despedidos, y es importante tú mantener un nivel mínimo de demanda agregada moviéndote la economía, si no el colapso macroeconómico hubiese sido mayor. Pero es importante que el gobierno separe una parte de estos recursos no solo para mantener el nivel de la inversión pública que de por sí ya venía bajando con la pasada administración, porque no hay duda de que el gobierno anterior pudo ejecutar parte de estos programas de asistencia a los hogares, forzando una disminución de los recursos destinados a la inversión pública. Nosotros entendemos que es importante que el gobierno acople una estrategia consistente y coherente de ver
cómo mientras mantiene esta asistencia social al mismo tiempo puede aumentar la inversión pública, pero simultáneamente teniendo muy presente que eso le va a disparar un poco la demanda por importaciones en un momento donde tú tienes que el turismo no te va a reaccionar rápidamente por el lado de la generación adicional de divisas y en consecuencia tú tienes que tener algún mecanismo de reacción de la balanza de pago que te permita contar con ingresos que no van a provenir de la cuenta corriente, pero que podrían provenir a través de la cuenta de capital en forma de inversión extranjera directa que podamos motorizar para que no se nos salga de control el manejo de las reservas internacionales netas del Banco Central. Yo creo que hay un espacio para darle coherencia al programa económico. Yo creo que hemos recibido un gran espaldarazo de los mercados de capitales. Los mercados de capitales, como sabemos, están abarrotados de liquidez. Esa información es producto en parte de los 3.2 trillones de dólares que ha metido el gobierno norteamericano, en parte con ayuda del FED, para mantener la economía norteamericana a flote. Todo ese excedente de dólares circulando ha estado buscando, al final termina en el mercado financiero y se busca la forma de ver cómo se canaliza, o ya sea comprando acciones o comprando bonos. Sabíamos que esa liquidez existía y fue muy importante ir al mercado de capitales antes de que arrancara octubre, porque octubre empieza todo ya el ruido de la incertidumbre que tiene relación con este competidísimo proceso electoral en los Estados Unidos, donde uno finalmente no sabe cómo va a terminar. Hay demasiado ruido y no era prudente ir al mercado de capitales faltando unas 2 o 3 semanas para el proceso electoral norteamericano, que es un proceso que sin lugar a duda va a concitar toda la atención mundial en las próximas semanas. Hizo bien, por tanto, el gobierno en ir rápido, colocar una buena cantidad. Me alegra muchísimo que en vez de ser parco y tímido, no, jugaron tough y dijeron, bueno, vamos a colocar todo lo que necesitemos de aquí a fin de año. Claro, ahora el objetivo es ver cómo terminamos este año lo mejor posible, cómo nosotros podemos evitar que el año no termine con una caída del PIB de -7, -7.5%, tratar de ver qué se puede hacer para que esa caída sea menor. Estamos convencidos que aunque la mayoría de los países de la región van a mostrar caídas fuertes este año, a nosotros siempre nos han visto como una economía muy diversificada, con muchísima capacidad de resistencia, y no deberíamos terminar el año mostrando que esta caída brusca del PIB fue provocada por un sector como el turismo y que en consecuencia los otros sectores de la economía no tuvieron capacidad de reaccionar. Por eso nosotros hemos insistido mucho en que el gobierno use parte de estos recursos para meterle un fuerte empuje al sector de la construcción y de esa manera nosotros podamos compensar parte de la caída y que los mercados nos perciban como una economía que tiene definitivamente capacidad de respuesta frente a cualquier tipo de coyuntura. ¿Por qué pensamos que esto es importante? Porque en enero el gobierno va a tener que ir al mercado de capitales. Y en consecuencia ahí quizá el mercado va a ser un poquito más exigente. No es que no vaya a haber liquidez, va a haber liquidez, no sabemos qué va a pasar y cuál va a ser el nuevo gobierno que va a estar manejando la economía norteamericana, si va a continuar la administración de Trump o si va a venir una nueva administración del Partido Demócrata con Joe Biden a la cabeza. Entonces, hay una incertidumbre ahí grande y nosotros debemos llegar al mercado en enero con las mejores condiciones posibles. Entonces, debemos llevar una imagen de que pudimos sostener una buena parte de las reservas de divisa, que aunque caímos en la actividad económica, que la caída quizá terminó en -6, -5.5, -5%, que sería una meta a mí me parece muy positiva, que logramos controlar la pérdida de valor de nuestra moneda. Recordemos que estamos emitiendo
bonos globales en pesos, donde los inversionistas hacen un cálculo de cuáles las expectativas de devaluación de los próximos 12 meses. Si queremos emitir otro bono en pesos en enero, eso le van a estar dando bastante seguimiento. Y que podemos caminar y comer chicle al mismo tiempo. O sea, mientras estamos ayudando a la gente en sus hogares que ha perdido su empleo, al mismo tiempo tenemos el brazo del gobierno junto a la alianza privada invirtiendo en obras de infraestructura. Yo creo que nosotros tenemos que seguir utilizando parte de este endeudamiento público externo para mejorar nuestra competitividad. Yo creo que lo peor sería que lleguemos a enero, febrero a los mercados y nos digan ¿en qué usaron el dinero? Y dicen, no, se nos fue todo en asistencia social y en gasto corriente. Ese mensaje no va a ser bueno. Ese mensaje no va a ser bueno y en consecuencia debemos separar una parte de estos recursos para arrancar con alguna de estas obras. Y de ahí la importancia de que en lo que el mecanismo de la alianza público-privada, pienso yo, Jackie, lo habilitamos, el gobierno tiene capacidad con estos recursos que ha levantado para arrancar ellos e invitar al privado sobre la marcha que se integre. No paremos las decisiones de inversión pública porque vamos a esperar que se agote todo el proceso burocrático que establece el reglamento y la ley de alianza público-privada. Yo creo que sería poco conveniente que la burocracia del proceso de evaluación de esas alianzas nos robe tiempo. Nosotros no tenemos tiempo que perder en esta coyuntura. Andy, sí, tal cual dices, yo creo que fue un buen timing para esto, ¿verdad? Colocamos, inclusive no solamente timing, la diversidad de la colocación. Fuimos capaces de colocar en pesos, fuimos capaces de colocar en dólares a un plazo mediano y a uno mucho más largo. Como bien dices tú, cuando comparamos con las curvas actuales, posiblemente colocamos ligeramente por encima de cómo están las curvas en estos momentos. Pero claramente, Andy, es un tema de la liquidez. Es la primera emisión que hace este gobierno. Eso yo creo que es importante mencionarlo. Y como bien tú dices, no hubo timidez. Se fueron buscando las necesidades de financiamiento necesarias. Quedan unas necesidades de financiamiento antes, unos 950 millones de dólares, que se pueden levantar perfectamente en el mercado local. Cuando ves la estructura de la emisión, te das cuenta que hay una especie de depreciación implícita de los próximos 6 años, alrededor de 5.6, un poco más alta que la que veníamos observando en los últimos 10 años, ¿verdad? Cuando tú ves la depreciación efectiva de los últimos 10 años, está más cerca del 4%, ahora hay una depreciación implícita, que de hecho, ya cuando tú tomas los últimos 5 años con la tasa que hay, te da más o menos 5.3, 5.4%, con lo cual la emisión un poco reflejó esto. Entonces yo creo que también lo interesante de esta emisión fue que nos permitió ver las expectativas de los agentes en términos de esa depreciación esperada cuando tú te vas con los dos bonos al mismo tiempo, en las mismas condiciones de mercado y con las dos monedas. Y eso también da un insight interesante para el gobierno. Quedan unas necesidades de financiamiento sobre la mesa debido a que hay unas amortizaciones, o sea, cuando tú lo tomas ya como necesidades como tal. Y pues ciertamente que se pueden levantar perfectamente en el mercado local. Hay liquidez en el mercado local, los empleos se están recuperando poco a poco, Andy, y esto obviamente lleva a que las mismas AFP también tengan una situación mejor en términos de sus portafolios disponibles para esto. Con lo cual fue crítica la colocación. La colocación, Andy, como bien decía, yo siempre la veo de otra perspectiva. Si bien es cierto que la decisión del gobierno de mantener los programas sociales tiene unas implicaciones presupuestarias importantes, el gobierno pudo haber tomado la decisión de financiar parte de eso cortando proyectos de inversión y no lo hizo. Entonces yo veo esta emisión como un compromiso con los proyectos de inversión, con un compromiso que tiene el Estado de seguir fondeando los proyectos críticos de infraestructura que van a ser fundamentales, Andy, para los próximos 2 o 3 años. O sea, sabemos que el Estado
tiene como una prioridad el tema de alianza público-privada, pero también tiene como una prioridad el tema de desarrollo de proyectos públicos que impacten la posibilidad de grandes proyectos de inversión a futuro, como son proyectos que tienen que ver con infraestructura de agua o sanitaria, como son proyectos de terminar carreteras, como también son proyectos de infraestructura de salud, que no solamente van a servir para el COVID, Andy. Mira, lo que hemos visto es la necesidad de contar con una infraestructura privada y pública de muy alto nivel de calidad y con capacidad de atención a todos los ciudadanos como una parte de nuestra marca como República Dominicana. Ya no es suficiente crecer y todo eso, ahora se le está dando un doble clic a la calidad de la economía. Ya no tanto al desempeño, el desempeño va a seguir siendo importante, pero ¿cuál es la calidad de tu economía? ¿Cuál es la calidad de tu economía? ¿Cómo está diseñada para ser más flexible, para recibir choques, para estructurar los nuevos proyectos de inversión? Me leía en estos días que salió el reporte de inversión turística en el mundo y tenía un acápite muy importante donde decía, ya la inversión en turismo sostenible no es un nicho, ya no es un nicho, es cómo debe ser la inversión en turismo de ahora en adelante. O sea, ya dejó de ser como un nicho. Y lo mismo está pasando con el tema de salud y turismo. Entonces, esta necesidad de ser sostenible en todos los sentidos y esta necesidad de defender la vida humana, de hecho, y de hacer sociedades que cuando aquí venga un turista se encuentre con una calidad del servicio y con unas personas que son personas con un nivel de desarrollo humano adecuado, Andy. Entonces yo creo que es adecuado no haberse ido a la opción de vamos a bajar obras de infraestructura. Eso es una decisión. Una decisión es vamos a parar obras de infraestructura y vamos a dárselo a la gente, pero esa quizás no hubiese sido una decisión responsable. Y esta emisión de bonos lo que dijo, bueno, como yo necesito la plata que tengo para apoyar a la familia, necesito ir a buscar el financiamiento necesario para financiar los proyectos de infraestructura y comenzar a ser parte de la recuperación. O sea, darle dinero a la gente está bien, pero tú tienes que ser parte de la recuperación, de la creación de empleo, de poder canalizar ese empleo que hoy se encuentra ahí afuera y que necesita ser canalizado. Y el gobierno tiene una parte importante en estas decisiones, en ese desempeño y en este juego, Andy. Sí, definitivamente nosotros creemos que, resumiendo, fue una decisión correcta, oportuna, con el apoyo de JP Morgan y Citibank. Los inversionistas escucharon la narrativa del equipo oficial que participó en la colocación del Ministerio de Hacienda y entendieron que el país en esta ocasión necesita el respaldo de los mercados y están conscientes, sin embargo, de que esto le va a poner a las cuentas fiscales una presión de cara al futuro que las autoridades van a tener que incorporar y en ese sentido ir preparando para cuando sea el momento oportuno ejecutar una reforma en el ámbito fiscal que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es posible que en la colocación de enero los tenedores van a querer escuchar un poco más, con más detalle, cuáles son los planes que tiene el gobierno, ya sea para finales del 21, principios del 22, de cómo piensa reestructurar un poco la administración de las finanzas públicas y las reformas que se necesitarían, de manera que la deuda pública del país adopte y se monte en una trayectoria de sostenibilidad. En esta coyuntura, cuando fuimos ahora, obviamente a ningún gobierno de la región tú le podías pedir que te presentara un plan para una reforma fiscal del 21, porque es impensable que en medio de esta contracción económica tú vengas con un paquete de reforma fiscal. O sea, sí lo debes tener listo e irlo simulando para ejecutarlo ya a principios del año
2022, cuando la economía, dependiendo de que la economía esté ya reaccionando muy positivamente, ya esté en una fase de recuperación definitiva con un nivel de diversificación todavía más pronunciado y ya un sector turismo que uno apuntaría que en el año, en ese invierno de principios del 2022, debería estar ya con un nivel de actividad mucho más intenso. Uno está asumiendo aquí que este tema de la vacuna posiblemente ya a mediados del año 2021 comienza a aumentar el porcentaje de la población mundial que ha recibido la vacuna y esto creará un mecanismo de expansión y de euforia en el consumo de bienes y servicios que va a beneficiar al sector turístico. Vamos a hacer una pausa.